Esta es la sesión 4 del módulo 1 del canal Electrónica Analógica. El módulo 1 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores y el estudio de la estructura y funcionamiento de los diodos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos y la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a ver las especificaciones que los fabricantes ofrecen sobre los diodos que producen, analizando las hojas de características o datasheet como se conocen en inglés. Todos los diodos que están en el mercado son una juntura PN como las que hemos estudiado, pero tienen diferentes formas, tamaños, capacidades de manejar corriente, voltaje, potencia, etc. Precisamente por eso el fabricante tiene que indicarnos cuáles son sus especificaciones. Esta es la hoja de especificaciones de los diodos más comunes en el mercado, los que se identifican con los números del 1N4001 al 1N4007. Lo primero que incluye el fabricante en la hoja es un gráfico del dispositivo para indicar que el cátodo se va a identificar como el terminal que está más cerca del anillo pintado sobre el dispositivo. El fabricante llama a su producto un rectificador de propósito general y en esta primera página nos presenta tres grupos de características: los valores máximos absolutos, las características térmicas y las características eléctricas. Veamos cada uno de estos grupos de datos. Comencemos con los valores máximos absolutos. El fabricante nos indica 5 parámetros, de los cuales coloca un símbolo y luego la descripción del parámetro. Veamos las descripciones de cada uno de estos parámetros en castellano. El primero de los parámetros es el voltaje pico reverso que puede aplicarse a los terminales del diodo cuando el dispositivo está conectado en un circuito, pero no circula corriente por él. Su símbolo es BRRM y también se conoce como PIB. En esta hoja de especificaciones, el fabricante presenta 7 tipos de diodos, identificados con los números 1N4001 a 1N4007, que precisamente se diferencian por el voltaje pico inverso que cada tipo de diodo puede soportar. El 1N4001 soporta como máximo 50 voltios, mientras que el 1N4007 puede llegar a soportar 1000 voltios. Como veremos, las demás características son iguales para todos los tipos de diodos presentados en estas especificaciones. La idea es que para cada aplicación seleccionemos el componente que mejor se ajuste a las condiciones del circuito. Ahora bien, recordemos que estos valores son máximos absolutos. Nosotros vamos a seleccionar componentes que soporten de un 30 a un 50% más que el máximo valor de voltaje que hayamos calculado. Así, por ejemplo, si sabemos que el voltaje pico inverso en el circuito para un diodo es de 40 voltios, no escogeremos el 1N4001, que soporta hasta 50 voltios, sino el 1N4002, que soporta hasta 100 voltios. La siguiente característica es el máximo valor promedio de la corriente directa cuando el diodo se utiliza en un rectificador de media onda de 60 Hz, que es una de las aplicaciones más comunes para los diodos, ya que la frecuencia de la señal producida por la compañía eléctrica es de 60 Hz. Nuevamente, al seleccionar un diodo, permitiremos un margen de 30 a 50% para este parámetro a fin de asegurarnos que el dispositivo trabaje correctamente. La tercera característica es el voltaje pico máximo no repetitivo de la corriente directa, con una duración de 8,3 milisegundos. Este es un valor para analizar el funcionamiento de los fusibles o breakers que haya en el circuito. Se espera que cuando se produzca una falla que haga subir rápidamente la corriente, esta subida se produzca una sola vez en un semiciclo de la señal de entrada. De ahí la indicación de no repetitivo. Nuevamente, al hacer los cálculos, vamos a dejar márgenes de 30 a 50% del valor máximo indicado. La cuarta característica es el rango de temperaturas de almacenamiento
cuando el dispositivo no está conectado a un circuito. Y la última característica es el rango de temperaturas en las que debe operar el dispositivo conectado en un circuito. Aquí tenemos que tener presente las características que mencionamos de los materiales semiconductores extrínsecos. La densidad de portadores minoritarios aumenta con la temperatura y cuando la densidad de portadores minoritarios alcanza el 10% de la densidad de portadores mayoritarios, el semiconductor se comporta como intrínseco. Por lo tanto, si la temperatura aumenta lo suficiente para que las regiones N y P del diodo se empiecen a comportar como semiconductores intrínsecos, la estructura del diodo desaparece y el circuito falla. Por lo tanto, hay que diseñar los circuitos con diodos teniendo muy en cuenta la disipación de potencia de los mismos, que es lo que eleva la temperatura de juntura, y utilizar disipadores de calor y otros medios de enfriamiento cuando sea necesario. Volviendo a la hoja de especificaciones del fabricante, vemos en primer lugar el voltaje pico reverso para cada uno de los 7 tipos de diodos. La corriente promedio máxima, 1 amperio, es igual para todos los tipos, lo mismo que la corriente pico no repetitiva, que puede subir hasta 30 amperios. Los rangos de temperatura de almacenamiento y operación de los diodos van de menos 55 grados a 175 grados centígrados. En el siguiente cuadro, el fabricante nos presenta las características térmicas. Estas características se utilizan para determinar el disipador de calor apropiado para el circuito que estemos diseñando. El primer parámetro es la potencia promedio que puede disipar el dispositivo, PD, la cual es de 3 vatios para todos los tipos de diodos presentados en esta hoja de especificaciones. El segundo parámetro es la resistencia térmica entre la juntura del diodo y el medio ambiente. Indica la capacidad del componente para transferir calor de la juntura al exterior y, como mencioné, es un parámetro importante para calcular el disipador de calor apropiado. En esta lámina vemos el cuadro de las características eléctricas de los diodos. La primera de ellas es el voltaje entre los terminales del dispositivo cuando la corriente que circula es de 1 amperio. El valor indicado es de 1,1 voltios. Este valor puede parecernos muy alto, ya que desarrollamos el modelo de voltaje constante con una fuente de voltaje de 0,7 voltios. Pero observemos que el voltaje indicado por el fabricante es el correspondiente a la corriente de 1 amperio. Posiblemente nunca estaremos trabajando en este valor de corriente, por lo que para tener una idea más precisa del valor de voltaje de conducción correspondiente a otros valores de corriente, tenemos que buscar la información en un gráfico que veremos más adelante. La segunda característica es la máxima corriente en reversa promedio en un ciclo. Observemos que el fabricante la especifica para una temperatura determinada. Para otras temperaturas puede cambiar. Su valor es de 30 microamperios, por lo que por lo general las consideraremos despreciables. La tercera característica es la corriente reversa cuando los terminales del diodo está aplicado un voltaje continuo de valor VR. Como podemos ver, hay dos valores, uno de 5 microamperios para temperatura ambiente de 25 grados centígrados y otro de 500 microamperios para temperatura ambiente de 100 grados centígrados. Inclusive para este segundo caso, esta corriente inversa en el diodo va a ser mucho menor que otras corrientes que circulen por el circuito, por lo que para la mayor parte de las aplicaciones podemos considerar que el diodo se comporta como un circuito abierto por el que no circula corriente cuando está polarizado en inverso. Por último, el fabricante especifica la capacitancia total de juntura, CT, con un valor de 15 picofaradios bajo las siguientes condiciones. Voltaje en reverso 4 voltios, frecuencia 1 MHz. Veamos en detalle qué significa esto. Este es el gráfico que utilizamos al analizar la juntura PN en polarización inversa. Recordemos
que la zona de carga espacial aumenta a medida que se incrementa el voltaje negativo aplicado al dispositivo. Al tener dos áreas cargadas, una con voltaje positivo y otra con voltaje negativo, se dispone de un condensador en la zona de carga espacial, cuya capacitancia depende del voltaje inverso aplicado. En la gráfica observamos la carga eléctrica almacenada en la zona de carga espacial en función del voltaje inverso aplicado en los terminales de la juntura PN. Como vemos, la función no es lineal. Ahora bien, si nos ubicamos en un punto de la curva, identificado como Q, la variación de carga en un rango pequeño dividida entre la variación de voltaje en ese mismo rango nos da la capacitancia C del condensador que se forma en la zona de carga espacial. Por lo tanto, al tener un diodo polarizado en inverso, disponemos de un condensador variable cuyo valor lo podemos ajustar aplicando el voltaje inverso adecuado. En la tabla, el fabricante proporciona un valor de capacitancia, 15 picofaradios, para un valor de voltaje reverso específico, 4 voltios. Los valores de capacitancia para otros voltajes hay que obtenerlos de la gráfica correspondiente. Aquí vemos la gráfica de los valores de capacitancia en picofaradios en función del voltaje inverso aplicado al dispositivo. Como mencionamos, esta función no es lineal, pero en esta gráfica la capacitancia en función del voltaje inverso es una recta, porque la escala de voltaje es logarítmica. En una segunda hoja, el fabricante nos presenta varios gráficos que identifica como características típicas, que también vamos a analizar con más cuidado en las próximas láminas. En las siguientes láminas vamos a ver otras gráficas que nos ofrece el fabricante para describir el funcionamiento del diodo. Aquí observamos la curva de reducción de la corriente en función de la temperatura. El fabricante especifica una corriente máxima para sus dispositivos, en este caso de 1 amperio. La capacidad de conducir esta corriente es válida a temperaturas bajas, pero no se mantiene igual al aumentar la temperatura. Esta curva nos indica que el diodo es capaz de soportar una corriente máxima de 1 amperio hasta una temperatura un poco inferior a los 80 grados centígrados, pero de ahí en adelante la corriente máxima que puede soportar es menor. Vemos que a 120 grados centígrados la corriente no debe pasar de 0,4 amperios. Esta es la gráfica de la corriente directa en función del voltaje directo a una temperatura de 25 grados. Vemos que para valores de corriente cercanos a 1 amperio, el voltaje directo es de 0,93 voltios, pero para valores de corriente más bajos, por ejemplo 100 miliamperios, el voltaje directo es aproximadamente 0,75 voltios. Esta gráfica presenta el valor que puede alcanzar la corriente máxima no repetitiva si aumenta el número de ciclos en las que ocurre. Vemos que para un ciclo el valor puede llegar a 30 amperios, como estaba indicado en la tabla, pero a mayor número de ciclos, menor es la magnitud que puede alcanzar la corriente máxima no repetitiva. Finalmente, esta gráfica nos presenta el valor de la corriente inversa en función del voltaje pico reverso en porcentaje para distintas temperaturas. Como podemos observar, todas estas corrientes en reversa están en el orden de los microamperios. En esta sesión hemos revisado varias de las especificaciones que proporcionan los fabricantes sobre los diodos rectificadores, utilizando como ejemplo la hoja de características que ofrece uno de dichos fabricantes. Pero al momento de escoger un diodo en particular, es conveniente analizar con cuidado toda la información disponible, a fin de asegurarnos de que estamos seleccionando el componente adecuado para la aplicación que queremos desarrollar.